Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Además, cuando yo ya casi no, sinceramente, no pensaba, digo, Nacho, que siento que está tan ocupada, sé que tiene un viaje inminente y que además tendrá mil cosas que hacer. Y yo humildemente sé cómo es a veces lo de cuando vienes a la que fue tu casa durante un periodo limitado de tiempo, todas las cosas que uno quiere hacer y que no le dan tiempo. Y no contaba, digo, bueno, si puedo venir bien y si no. Y cuando me escribiste, una alegría que me llevé, que no veas. Para la gente, para que te conozca un poco, tú eres doctora. Eres médico sin fronteras. O médica sin fronteras. Y dedicas tu vida como doctora a trabajar para esta organización, ¿verdad? Entonces, yo quería que empezásemos por el principio, valga la redundancia, porque tú y yo crecimos en el mismo lugar. Ujú. No somos de la misma generación, del mismo año, pero crecimos en el mismo sitio. Entonces, sin conocerte mucho, porque ya hacía más de una década que no te veía, siento que hemos elegido, pese a tener el mismo origen, hemos elegido caminos en la vida muy, muy diferentes. Si bien ambos tenemos esta relación con Lejos. el extranjero, exacto, pero siento que son muy diferentes y eso me encanta, porque me gusta saber o conocer historias de vida de gente que es diferente a mí. Entonces, ¿te parece si empezamos cómo tú terminas el colegio y decides estudiar medicina, ¿no? Tú estudias medicina en España, entiendo, Sí. ¿no? Empecemos por ahí. ¿Dónde estudiaste medicina tú? Pues en Madrid, aquí en la Autónoma. Ah, Sí. ¿mi especialidad? Después de estudié aquí medicina Sí. y luego después de hacer el MIR hice medicina interna en Ajá. Valladolid. Ah. Sí, me fui ahí 5 años. Medicina interna, ¿qué significa ¿Qué es? exactamente? Perdona mi ignorancia. No, es la mítica pregunta. Ah, vale. Pues es un poco medicina en general, pero es en los hospitales. Es un poco, no es medicina del médico de cabecera, el de los ambulatorios, ¿Sí? es como muy general, Ajá. pero está en los hospitales. Hacen a lo mejor los diagnósticos, a veces estamos en urgencias. Por ejemplo, en España es mucho, o por lo menos en los hospitales en los que he trabajado, mucho también geriatría, porque la gente mayor pues tiene mal que el corazón, el riñón, el pulmón. Cuando ya tienes varios órganos, que no solo vas a un especialista, no vas solo al cardiólogo, pues algo que engloba todo. Eso es un poco medicina interna. Para hacerlo breve, Sí, a sí. la mayoría de la gente le digo, como House, pero Bueno. pero que tampoco es del todo real, pero bueno, es un poco esa parte del diagnóstico también es la que tienen los internistas. ¿Por qué elegiste medicina interna? ¿Porque te pareció que era la que tocaba ahí todo para ser un médico completo con todas las letras? ¿O? Sí, me parecía que, bueno, que había luego al final que estudies tanto tiempo para luego saber solo del ojo, Claro. pues me daba como un poco de pena y era como, ya, y además yo pensaba, digo, luego va a venir mi familia a decirme que me duele aquí, que me duele allá, me va a empezar a preguntar todo el mundo porque al final eres médico, Claro. digo, y todo eso se me va a olvidar, así que no tiene que ser algo un poquito más general. Ajá. Y bueno, pues entre interna, familia, que eran así un poco las que más me gustaban, pues bueno, al final interna. Interna. ¿Sientes que acertaste con la decisión? ¿Te gustó? Dijiste, no me arrepiento. Bueno, hay momentos de todo, ¿Sí? pero sí, yo creo que en general es muy interesante Ajá. la especialidad de medicina interna. ¿Por qué Valladolid? Si se puede saber. Pues yo no me quería quedar en Madrid, porque ya era Se te muchos años. quedaba pequeño. Sí, era muchos años en Madrid. Y bueno, me quería ir fuera, pero es verdad que en aquel entonces tenía también una pareja de Madrid, o sea, me quería ir fuera, pero tampoco muy fuera. Y bueno, haces un examen que es nacional y según tu número, pues vas eligiendo. Ajá. ¿No? Entonces se iban quitando plazas, tú te haces tu lista y la gente va eligiendo por nota. El Sí. 1, el 2, el 3, somos 9.000 o no sé cuántos miles. Claro. Y ya, pues de lo que te queda, pues no sé, me quedaba Santander, bueno, no sé, y otras ciudades que también eran muy pequeñas que tampoco me apetecían y dije, yo qué sé, pues venga, Valladolid. Me acuerdo, iba con una compañera en el metro Sí. y ella me dijo, ella era de Ávila, pero a veces iba a Valladolid y me decía, oye, pues yo creo que Valladolid está bien. Yo dije, sí, eso casi no sabía ni dónde caía. Y yo, Valladolid está bien, pues venga, a Valladolid. ¿Y Y Valladolid elegí fue? Valladolid. Ya. Sí. ¿Es el típico sitio así de vida universitaria, de colegio mayor, así de provincias que no son Madrid? ¿O Sí, un poco sí. qué O rollito tiene? sea, en esa zona no está Salamanca por experiencia. Claro, es la por mítica, ¿no? excelencia, La sí. clásica, auténtica.
Pero bueno, pero Valladolid también es una zona bastante universitaria. Y luego, bueno, es una ciudad más pequeña que Madrid. Si Claro. digo pequeña se van a enfadar porque Bueno, con que sepas que tenemos un fuerte seguimiento desde Valladolid. Estamos de ahí para abrir el club de fans Claro, por en eso Valladolid, no, o no, sea no lo que voy a decir. Pero bueno, que es mucho más pequeño que Madrid, entonces sí. está súper bien para ir caminando, es tranquilo. Ah, Y bueno, alquileres mucho más baratos que aquí, así claro, que estuvo muy bien. estuvo muy bien. Y llega el momento, te gradúas, todo bien. Lo poco que sé es que los médicos generalmente, si quieren ejercer su labor aquí en España, hacen Mm, el famoso MIR, ¿no? Que es sí, el examen para acceder a un puesto de trabajo en un hospital, ¿no? ese es para tener la especialidad. Ah, ese es Ese para tener famoso MIR es para tener tu plaza para hacer la especialidad. Y una vez acabas 4 o 5 años después, según la especialidad, pues te pones a trabajar como interino hasta que hay oposiciones, que las oposiciones no Ah, salen cada año. vale. Y bueno, así Ya, es. ya, ya. ¿Cómo se produce? ¿Tú siempre quisiste convertirte en una médica sin fronteras? ¿Lo tenías en la mente? ¿O es una vez terminas todos esos 5 años en Valladolid que lo decides? ¿Cómo se fragua eso? Pues yo creo que fue ahí un poco mezcla de 2 cosas. A mí el voluntariado siempre me había gustado mucho, incluso desde el colegio, Ajá. pues a lo mejor que nos vinieron a contar alguna experiencia Patri o Cooperación Juanma de internacional. cooperación, claro. Claro. Tenía alguna cosilla por ahí, pero bueno, eso no sé, como era muy abstracto. Ajá. Y en cuanto terminé la carrera, había una ONG en la Universidad Autónoma que se llama Cerca y Lejos, que te dan la oportunidad de ir a hacer voluntariado. Sí. Y me fui con ellos un verano, bueno, mentira, un verano, no, pues MIR, a ver, si después de hacer el examen del MIR y antes de empezar, me fui un mes a Camerún de voluntariado. Ajá. Y la verdad es que me encantó, fue como la primera experiencia en África y Sí. me gustó muchísimo. Y de hecho, yo se me había olvidado, pero incluso en segundo de carrera tengo algún email que yo envié a Médicos Sin Fronteras que si pedían voluntarios que yo estaba disponible. Y ya me contestaron ellos muy polite que no, nosotros estábamos con médicos de verdad, o sea, Ah, ya con el título, los que ya. sean médicos y mucha suerte con tu carrera, nos escribes en unos años. Y se me había olvidado completamente Mm, y bueno, yo qué sé, al acabar ya la residencia al final, por lo menos de medicina interna, es bastante dura porque hay muchas guardias y son guardias las complicadas, famosas guardias. las famosas guardias. Y ya acabé un poco así de rebotada, yo no quiero ver esto más. Ujú. Y bueno, pues recordé que eso me gustaba mucho y hubo alguien que me dijo, oye, ¿y si mandas el currículum a Médicos Sin Fronteras o algo? Y dije, sí, la verdad es que es una ideaza. Y ahí fue. Y nada, envié el currículum y al poquito tiempo pues me dijeron que sí. Sí, y yo tan contenta. O sea que genial. Sí, Al final es un proceso para conseguir un trabajo como el resto de trabajos? Es decir, ¿tuviste una sí, entrevista? sí, sí, sí. ¿Hay algo extra por aquello de ser, pues quizá, ¿no? Una cosa un poco fuera de lo normal, porque tienes que ir a lugares complicados, que ahora vamos a hablar un poco de la maravillosa labor que hace Médicos Sin Fronteras, etcétera? ¿Hay algo en particular que digamos, esto es solo para este tipo de trabajo? Pues, es una entrevista que es larga, es muy larga, tiene muchas Mm, fases y yo creo que hay mucha gente que postula, que manda el currículum y luego eligen tardan un montón en el proceso de selección. Pueden tardar meses, incluso alguno un año. sí. En lo que llaman a Uh, todo el mundo. Claro, esto es algo, por ejemplo, lo hablaba antes con Alex y él me decía, es que como no me puedo ir yo de voluntaria 2 meses, no lo entiendo. Y yo, no, a ver, te lo voy a intentar explicar porque esto es algo mucho más grande. O sea, no es ajá. una ONG que trabaje con voluntarios, sino que es una ONG Ujú. que es de cooperación, o sea, trabaja con profesionales cooperantes. Y al final, para asegurarte Sí. que todo este trabajo tiene una continuidad, pues necesitas profesionales y claro, es un trabajo remunerado. O sea, Exacto. efectivamente a mí me pagan. Desde luego, claro, es un trabajo al final. Por eso te preguntaba que es un trabajo, pero un trabajo algo especial, porque sea, al final, Médicos Sin Fronteras es una organización sin ánimos de lucro, Sí. ¿no? Entonces, pero claro, los profesionales que tienen altamente cualificados, pues tienen que ser remunerados, como es lógico. Lo único en el proceso de Sí, la entrevista, lo único que es a lo mejor, bueno, un poco más diferente, te hacen rellenar como algún cuestionario, te pasan su decálogo, las normas en las que te sí, riges, sí, que tú sí. tengas que estar de acuerdo con los principios que... Exacto. La carta magna que Sí, tienen en internet, sí, que me sí, está leyendo esta mañana. estás muy informado. Hombre, es que, vamos a ver, venías tú aquí y claro, Eso cuando es. viene una doctora.
Eres la segunda doctora que viene ¿Sí? aquí, ¿eh? No te lo digo, o sea, este podcast tiene caché, pero sí, el primer invitado que tuve, Jesús Mota, saludito a Jesús desde aquí, es un médico de origen dominicano que trabaja en Estados Unidos y estuvimos hablando un poco pues, de su sanidad y de cómo ve la sanidad estadounidense ahí Mm, ya en el campo de batalla, por así decirlo. Te cogen Médicos Sin Fronteras y esto es como cuando eres militar, esperas destino y Tal cuando cual, te llaman tal cual. Sí, sí, sí. Ahí me dijeron, bueno, te pues dicen nada. sí y cuánto, cómo va el procesito este. Cuando me dijeron ya que sí, Ajá. lo primero que tienes que hacer es un curso de 2 semanas en Barcelona. Entonces, hay un curso en el que haces una primera parte como para saber mucho de cuál es cómo funciona la ONG, Ujú. y el segundo va por ramas, ¿no? Vamos la parte médica con los médicos, luego en esta ONG pues trabajan gente en la administración, en la logística y en la coordinación, entonces no todos somos médicos. Ajá. De hecho, cada vez lo menos somos médicos. No, bueno, piensa que al final, yo pongo el ejemplo, es una tontería, pero para que yo te dé un medicamento estando tú en el Congo, necesito que ese medicamento pase por unas cosas de farmacia, por un avión, por un tren, por un camión, por un barco. Hay mogollón de gente de supply Ajá. que está controlando, de finanzas, que están calculando que todo eso esté funcionando. Y antes, yo creo en un principio, como tú has leído, Ajá. eran solo periodistas y médicos, Exacto, pues eso dicen ellos en la su. cantidad de cagadas que, así de que es súper difícil. O sea, yo soy médico y sé pues de lo que sé. Ujú. Entonces es súper complicado para que nosotros hagamos pues todo lo demás, ¿no? La parte de logística, supply y relaciones, yo qué sé, contacto, networking con otras ONGs o con Ujú. autoridades sanitarias o con autoridades de otro tipo. Claro. Es que hay eh, muchísimo que hacer para que atiendas a un paciente. ujú. Entonces, pues bueno, hay Que al muchos final es el paso final, por así decir, ¿no? Este es el último, tú eres el último eslabón de Sí, la cadena, eso es. podríamos decir. Sí. Entonces te tienen que dar ese curso de formación para Ujú. ponerte al tanto en cómo Sí, ¿cómo funciona? funciona la organización. En ese curso ellos te preparan para a lo que muy probablemente tú te vas a exponer, porque Médicos Sin Fronteras no va a cualquier país. Eh, En general en países con conflictos bélicos o en sitios complicados. ¿Te preparan para eso de alguna manera específica, más allá de contarte, mira, vas a ir aquí y sí, mira, llevan 40 años de guerra civil y sí, mira, vas a ver estas enfermedades, al margen de lo estrictamente informativo, ¿te preparan psicológicamente para ello? A ver, es que sí, sí, en parte sí en lo que se puede, pero yo creo que esto, a ver, por mucho que te lo cuenten, hasta que no llegas allí, Obvio. no. Pero sí, por ejemplo, es que hace ya 3 años y medio que hice este curso, pero era muy general. O sea, hay Ajá, una parte de, bueno, pues puede haber estos riesgos, cómo se responde a cada riesgo, ajá, cómo actuar. No, lo bueno de esta organización, bueno, es súper jerárquica, ¿no? Entonces todo el mundo sabe como de quién es la función de qué ajá. y lleva muchos años. Entonces están como súper experimentados en Mm, general. Por ejemplo, en la seguridad tenemos unas normas muy estrictas de a partir de las 6 no se sale. Tú eres mujer, mm. tú no caminas sola. Esto no lo puedes hacer. Y hay muchas cosas así que yo al final me siento segura porque como somos así tan exagerados con la Ajá. seguridad, pues pienso que ya está, que esto ya lo habríamos pensado. Probablemente lo implementaron así desde el principio, pero probablemente también hayan aprendido en plan con Seguro. Del la error. letra con sangre entra, ¿no? Lo voy a decir un poco macabramente, Sí, sí. con el refrán. Ellos, leía un poco su historia, empiezan en el 67 y ellos empiezan en África, en el Biafra, ¿no? Que es hoy Nigeria, pero según comentan, ellos están en más de 70 países y tienen a 43.000 personas como tú o en diferentes Mm, puestos que no son estrictamente médicos, como sí. comentabas hace un segundo. ¿Cómo funciona el tema de gestionar el destino de este nuevo médico, en este caso tú, para que vayas ahí a on the field, vamos a decir, Pues después de que en el tú has campo? hecho este curso, o Sí. bueno, a lo mejor antes o durante, en mi caso yo creo que fue incluso durante, no fue antes, o sea, Ujú. yo ya iba al curso sabiendo mi destino, te dicen, te propongo este país, según también pues, los idiomas que hables y la fecha que tú puedas, que estés disponible, Ujú. pues te dicen, te propongo tal, y ya está, y tú dices si te parece bien o mal, pero bueno, en principio, pues, y sobre todo al principio que no sabes de nada más, pues sí, sí, sí. Día y hora, ¿no? Yo me acuerdo al principio que me decían, ¿hay algún país al que no irías, no o no? Y Mm. yo creo, esto fue incluso en el proceso de reclutamiento, y yo creo que Ajá. dije, yo creo que sí, ya que si están cayendo bombas, creo que a día de hoy me da un poco de miedo. Y en Siria, Y no ahora, sé por qué nación. ejemplo, me iría. ¿Sí? Sí,
Bueno, porque ya te has expuesto, que lo vamos a hablar ahora, lo que tú quieras contar, te has expuesto a situaciones difíciles en países, quizá, bueno, no sé si, supongo que también en guerra. Bueno, ahora me lo vas a contar porque la realidad está en que no lo sé. Tú pensaste en ese momento que en Siria no, estaban Mm. en aquel momento en la guerra que desgraciadamente hoy todavía continúa, pese a que ya no interesa, porque el ciclo informativo se ha agotado y como consecuencia, aunque la gente siga muriendo y las facciones sigan luchando, ya no se habla de ello. ¿Cuál fue el destino que te dieron? Me dieron la República Democrática de Congo. La República Sí, Democrática del sí, Congo, el sí. antiguo Congo belga, Sí, ahí eso el es. el reino de Leopoldo II, me parece que era, Bueno. ¿no? Altamente lamentable. Bueno, también me voy a poner a los belgas en mi contra, pero madre mía, realizaron verdaderas tropelías. Leí una vez un libro sobre el Congo belga, Mm. muy, muy, muy lamentable. He leído dos libros, de hecho. Había otro en el que está la película Apocalypse Now. No sé. Está basada en un libro que se llama Hearts of ¿El corazón Darkness, en las tinieblas? Corazón en las tinieblas, a lo ¿Puede mejor. ser? Sí, sí, sí. Sí puede ser, claro. Lo que pasa es que la película luego Francis Ford Coppola la adapta a la guerra de Vietnam. Pero el libro original, donde vemos ahí al comandante Kurt, es en el Congo. Es en el Congo. Bueno, no vamos a hablar del Congo ahora mismo, pero cuéntame, estamos aquí. Tú eres la protagonista, no yo. Te dicen República Democrática del Congo Sí. y dices, vamos La para verdad es adelante. que con esto hay una anécdota porque no me dijeron República Democrática del Congo. En el email ponía, bueno, Cristina, te confirmo tu primera misión en Mulungu. Y claro, a mí en la entrevista me habían preguntado si hablaba francés, me habían Ujú. pedido el francés y habían hecho una entrevista en francés. Total, que yo veo que me mandan a Mulungu y yo digo, ¿y esto dónde estará? Mulungu. Claro, ni idea. Pues lo busqué en internet y Google me manda a Brasil. Y yo pensaba, digo, ¿y para qué me hace una entrevista en francés si me mandan a Brasil? Digo, yo no entiendo nada. Digo, ¿será que me voy con los...? Porque hay 5 secciones, ¿no? Hay MSF Francia, MSF Bélgica, MSF Holanda, MSF España y me estoy dejando Suiza. Entonces yo decía, ¿será que me voy con otra sección? ¿O a mí para qué me han dicho que si hablo francés? No entendía en ese momento. Y bueno, luego me di cuenta de que no, que era un mulungu del Congo, pero que si internet no lo reconoce y no lo conoce. Y dije, vale, que el francés es porque me voy al Congo. O sea que hay podríamos decir, para que lo sepa la gente aquí, que somos didácticos también en este podcast, que hay 2 mulungus en el Pues mundo. es, por lo menos. O a lo mejor en Brasil hay un restaurante que se llama mulungu, quién sabe, ¿no? Eh, Te enteras de que te vas al Congo. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que tú tienes? ¿Emoción, miedo, Emoción. una mezcla? Sí, hombre, un poco de miedo a lo desconocido, pero sobre todo emoción. Es como, ¡ay, qué guay! Ya, esto es real. Es O real. sea, me han cogido, ya está, tengo que cerrar maletas y enterarme de todo lo que pueda. ¿En qué situación estaba el Congo a nivel político? ¿En ese momento Pues había guerra o había una dictadura? no, ¿Había una hay, semidemocracia? ¿Cómo pues estaba bueno, el sistema? ahí yo creo que es semidemocracia, ¿no? Está, Es un eufemismo, lo acabo de inventar. sí, Hay una democracia, pero que es títere al final sí, porque sí, no hay elecciones libres. votar se vota. De Exacto. hecho, en el 18, Ajá. sí, en el 18 era época de elecciones, que de hecho siempre que hay elecciones en cualquier país de estos, bueno, pues se lía. O por lo menos siempre tenemos el miedo a que se puede liar. Ajá. Entonces, pues sí, era preelectoral, pero era, bueno, hay muchos grupos armados, es lo que hay en Es el general principal en la zona, peligro. sí. Y pues por el interés de minerales o lo que sea. La Yo, triste historia de África, ¿no? sí, ahí no me meto ya. Ujú. Pero lo que hay son grupos armados. En general, como, bueno, ya habrás leído Médicos Sin Fronteras, pues como uno de nuestros principios, que somos neutros, Correcto. Lo repiten con mucho. asiduidad en el texto porque veo Es que que... si no fuera por eso, no podríamos trabajar donde estamos, porque nadie nos dejaría trabajar. O sea, la Mm. suerte de que nosotros, nuestro discurso es, nosotros somos neutros, a mí no me está pagando ni este gobierno ni ningún otro, y eso es lo que nos permite estar en un sitio dando gratuité de soins, que en francés, en ¿Es español. asistencia gratuita? Gracias. Estoy Pues sí, aquí, estoy cuidado. para ti aquí. Pues eso. Atención gratuita, cuidados gratuitos. Sí, sanidad Ejercer, gratuita a quien exacto, vuestra sea. labor como médicos Entonces es a la gratuitamente. gente del pueblo y al final también a la familia de los que trabajan en este conflicto, ¿no? O sea, Ajá. de los miembros integrantes de cualquier grupo armado. Entonces, bueno, al final esto siempre nos permite meternos en la boca del lobo porque a ellos también les interesa, porque nosotros vamos a curar A a sus A y a paisanos, B. ¿no? Ah, bueno. A familias, sí, tiros o lo que sea, pero no van contra nosotros nunca. Ajá. Llegas al Congo. Bueno, una cosa que no te había preguntado antes.
te dan un... Es como, volviendo al paralelismo militar, hay tours of duty, Que, te nos dan encanta. 6 meses, no me Sí. refiero, te dan un Sí. tiempo limitado, dices, tú vas a ir de tal mes a Sí. tal mes y luego vienes a casa para recuperarte o para tomar unas pequeñas vacaciones y luego vuelves. ¿Cómo gestionan el tema duración y tiempos? Al principio, de hecho, cuando te comprometes a trabajar con ellos para hacer el curso y tal, pues al final ellos invierten en una formación, ¿no? Tú te comprometes a hacer 2 misiones de 6 meses. Este es el mínimo que te dicen. Sí, entonces tú vas una misión 6 meses, a los 3 meses pues tienes una semana de vacaciones, pero normalmente es por ahí cerca. Ajá. Y descansas en tu casa lo que quieras y vuelves a salir otros 6 meses. Mm. Y este es el primer compromiso. O sea, que a ti te dicen, el Congo, 6 meses. Y ahí voy. Yes or yes. Yes. Y te vas para allá. Cuéntame la experiencia. Lo que se pueda contar, lo que te apetezca contar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Pues eso, por ejemplo, esas primeras semanas allí? nosotros, a ver si te ubicas así un poco el Congo Sí, con sí. Kinshasa aquí, Ajá. nosotros trabajamos en la zona este. Y bueno, la capital que decimos nosotros es Bukavu, de la región de Sud Kivu. Estamos en la región de Sud Kivu, entonces la capital es Bukavu y bueno, vuelas ahí, mentira, vuelas a Ruanda y luego de Ruanda coges un coche para llegar a Bukavu. O sea que está lejos de Kinshasa. Sí, a la otra punta, o sea, está a 2000 kilómetros de Kinshasa, así al ladito. Vale. Y bueno, yo de hecho se lo contaba a un amigo y decía, nada, pues voy a Ruanda, luego al Congo y me decía, joder, Cristina, esto suena a que no sales viva de esta. Digo, bueno, no seas exagerada. Y entonces nada, llegamos a la famosa capital, ¿no? Entonces el corazón de África. Ahí hay casas normales, ahí donde vivimos, bueno, es como una ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, yo qué sé, pues baño dentro de la habitación o algo así. Yo decía, madre mía, vaya lujo. Yo pensaba, digo, joder, qué lujo, yo no esperaba esto. Y luego, claro, me fui después de una semana allí de briefings y de introducción con el equipo de Capital, pues me fui al proyecto donde iba a trabajar, que ya es zona rural. Rural, que tardamos 2 días en llegar en moto. ¿En moto? En moto. La primera parte se puede hacer todavía en coche hasta que el camino se deja de ser transitable y luego ya llegas en moto. 2 días. Que igual 2 días, a lo mejor no te lo digo de memoria, pero 170 kilómetros, no es que digas... Ya, o sea, son caminos que están en no muy buen estado, son de ripio, de tierra, ¿no? Sí. Si ha llovido el día antes, ruina total. Y llueve mucho. Claro. Sí, Claro, porque es una zona selvática, claro, es el corazón de África, el Congo. Si tú lo miras desde arriba, sí, yo digo que es como un brócoli, porque es todo verde. Exacto, sí, siempre. Hay montañita, porque hay muchas montañas en Congo, pero es un brócoli. Ya. Y bueno, pues nada, ahí llegué a la casita y esto era, casualmente, pues tuve para mí una suerte. Es un proyecto que se acaba de abrir, no es un proyecto que llevará años. Entonces, bueno, lo malo de esto, pues todavía faltaban muchas cosas, por ejemplo, en la casa, o sea, compartíamos habitación 2 o 3, no teníamos baño, había una letrina o había una ducha que es solo de plástico, al aire libre, o sea, no teníamos cocinabas en carboncillo. Al principio era como, madre mía, esto. Pero eso era un poco desde la ignorancia, no sé, lo que yo me imaginaba, ¿no? Unas condiciones como muy, muy rustiquitas. Luego es verdad que lo piensas yo en la cabeza y dices, jolín, si es que si aquí tienes que pasar tu vida de 6 meses en 6 meses, nadie aguanta esto. De hecho, no dormíamos en camas porque era, ¿sabes esta cama que se pliega y se desmonta que es como de tela, como de camping? Sí. Pues, que en realidad el colchón es una tela, es muy tensa. No es colchón, es una tela. Y yo quepo ahí, pues porque yo mido, nadie me está viendo, pero yo mido poco. Sí, bueno, soy XS. Estatura media baja, vamos a decir. Entonces yo decía, madre mía, yo puedo dormir aquí, pero digo, ¿y el resto del mundo? Claro. Y bueno, pues, pero también yo creo que ante las dificultades te unes más. Entonces, con los poquitos que éramos, en ese entonces éramos 5 en el equipo, o sea, estábamos súper unidos y todo era una piña ahí. Estuvo súper bien, la verdad. Has mencionado antes que las sedes de Médicos Sin Fronteras es una organización entonces eminentemente europea. Las sedes sí, lo que pasa es que el personal es internacional y luego estas sedes son como las que gestionan proyectos, pero luego hay branch office, que no sé cómo se traduce, hay oficinas. Diferentes, claro. Hay, por ejemplo, en Asia, hay en América, Canadá tiene también, en Latinoamérica creo que también. Entonces, las oficinas que gestionan proyectos sí son las 5 europeas y luego tenemos también, en Kenia, o sea, hay mogollón de oficinas, pero no son que gestionan proyectos.
¿Cuáles eran las nacionalidades de los 5 que estabais allí? ¿Estabas Pues tú? claramente. Aquí, de la piel de toro. Y... Había otra chica española, Ujú. había un chico marroquí, había una italiana y había un chico de Costa de Marfil. Ah, muy bien. Y yo era la quinta. Tú eres la quinta. Sí. Ajá. Bueno, vosotros vais con un proyecto, o sea, llegáis allí y os dicen, ¿tenéis unos objetivos? Es decir, os dicen, bueno, queremos que Sí, vacunéis a tanta gente o sí. simplemente que le hagáis ahí un chequeo a todo el pueblo o cómo No, se gestiona vuestra actividad allí. Normalmente tenemos como un plan anual y entonces pues en ese plan ahí tú sabes lo que está pensado hacerse para todo ese año, ¿no? Entonces nosotros en ese caso Ujú. había un hospital que bueno, pues era dar apoyo y soporte al hospital, pues dar un incentivo al personal, aprovisionarle de medicamentos, enseñar protocolos. Ajá. Y luego, además del hospital, hacemos también lo que es descentralizado. Apoyamos a centros de salud pues en los ejes. Mm. Muy interesante que menciones esto, porque claro, yo pienso y digo, una aldea en la región norte pegada a Ruanda ¿cómo se elige ese lugar? ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿O es que tienen tantos equipos de 5 que pueden atender a bastantes? ¿Por qué eligen ese? ¿Por qué esa aldea? Normalmente seguimos unos indicadores. Hay equipos de emergencia o cuando estás en los equipos de capital, Ujú. hace mucha vigilancia epidemiológica y siguen unos indicadores de mortalidad, en general, mortalidad o morbidez. Si hay pues mucha mortalidad infantil o maternal Ajá. o hay algún tipo de alerta o hay una epidemia, en base a esos indicadores médicos son los que se decide implantar un proyecto temporal Sí. o más de largo plazo. Ujú. Y ahí se hizo primero, hubo una alerta, Ajá. hubo una investigación de esa alerta y se decidió poner pues un proyecto un poquito más a largo plazo Ya. para subir el plato técnico, ¿cómo se dice esto? No sé, El plato técnico, el el plato nivel técnico, técnico. el nivel técnico, pues supongo que será bajar la mortandad o no Sí, sé. sí, para subir pues eso, el nivel técnico del hospital y Ah, del vale. personal ¿Porque vosotros de entrenáis salud. también a gente? Claro. Ah, Sí, nosotros apoyamos un hospital, en este caso que ya existía, y ok. entonces trabajamos con todo el personal del ministerio que está ahí. Ujú. Y bueno, pues mientras nosotros trabajamos con ellos, trabajamos con nuestros protocolos, ¿no? Entonces, nuestros protocolos, pues bueno, tú les explicas mucho qué medicamento, cada cuánto y tal, cómo se pone, porque a lo mejor ellos son o medicamentos, ponte tú, que no han tenido nunca, que no sabían usar, o bueno, pues también por sus dificultades en general hay muchas cosas que a lo mejor no es que no sepan, sino que como nunca han tenido, pues ya está. Aprendieron la teoría Claro. hace 10 años y ahí quedó. Sí, o por ejemplo, sobre todo con los aparatos nos pasa mucho, pues concentradores de oxígeno y eso, claro, son sitios en los que en principio nunca ha habido corriente, electricidad, Mm. entonces tú no puedes conectar un concentrador de oxígeno. Entonces eso, pues que es un poquito más así técnico pues de que lo tienes que ver y Sí, lo sí. tienes que Que hacer, si no, requiere no lo cierto aprendes. desarrollo tecnológico, además. Sí, entonces, pues bueno, esas cosas también es ahí un poco con ellos, acompañarles y bueno. Asistirles en lo que sea Sí, necesario para que puedan desarrollar su labor aún mejor. sí. Nos pintan siempre este estereotipo del África pobre, del África necesitada, del África en el que la gente pasa hambre y se muere de hambre y de enfermedades que aquí son curadas con sencillez a diario. Esto formó parte de esa experiencia tuya. Mm. ¿Viste cómo la gente de una gripe joven y lozana se te moría porque no existían los medios? Porque aquí la gente también se muere de gripe al final. Quizá no he elegido la mejor enfermedad, pero Sí, a ver, ¿qué es lo que más les afecta? ¿Qué es lo que les hace morir que no te haría morir nunca en Occidente o en el claro, mundo desarrollado? cuando nosotros estamos allí, por falta de medios, por suerte no es, porque ya nos intentamos asegurar de que el aprovisionamiento siempre esté ahí, los De todo lo antibióticos. básico. Pero, por ejemplo, por vacunas, ¿no? Está esto muy de moda. Sí. Hemos tenido muchas epidemias de sarampión y aquí no hay epidemias de sarampión porque las vacunas pues no están funcionando bien o no vacunan o bueno, es que vacunar es complicado, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, sarampión, mismamente, yo he visto a niños morirse de sarampión y era como, es que no era necesario esto, o sea, ¿por qué? No es Ujú. justo. Y, por ejemplo, malnutrición. Yo en España jamás he visto malnutrición y allí siempre en todos los proyectos o casi siempre tenemos un edificio que es solo nutrición. O sea, está pediatría, neonatos, maternidad y nutrición suele ser otro edificio, Ujú. otro servicio, vamos. Porque tratáis de Malnutrición. curar a la gente que no tiene para comer ¿Mm? directamente. No tiene.
Pero entiendo que es el clásico lugar en el que la gente vive con $0,5 al día y todo esto y se la buscan como puede, que es eminentemente agrario, entiendo. La gente Mm, intenta cultivar o cómo se sí. ganan el sustento los que pueden. Sí, vamos, lo del $0,5 es como súper ficticio porque yo no creo ni que haya efectivo. Las madres, y digo madres porque en general son las mujeres las que cultivan los campos, Otro cultivan la manioca o lo que tengan y se harán intercambio con el vecino porque tenga tal, trueque. pero bueno, o directamente manioca todo el día. Entonces es una alimentación pues poco variada. Mm, Y claro, a todo esto, si le añades que hay un conflicto bélico, pues si tú estás cultivando un campo y te tienes que ir, pues ese campo lo dejas y te ujú, vas sin un duro de efectivo para comprar o para empezar otra vida. ujú. Entonces, pues bueno, eso es, sí. Tienen diferentes frentes, desgraciadamente, que les hacen la vida muy, muy, muy difícil, ¿eh? Mm, Es también un lugar en el que estos virus que también pueden matar a gente occidental existen, Ah, claro, malaria, etcétera. también, sí, de eso también Además, tenemos. encima, ¿no? Sí, malaria hay muchísima, o sea, es el 80% de las consultas, así a ojo te lo digo, o sea, es malaria todo el día, Tan a todas elevado. horas, te lo prometo. Tú Es, tenías que tomar el famoso Malarón sí, este. sí, no te voy a la sangre. Eso te iba a decir, porque eso es algo que te tienes que tomar. Y cuando estuve en Asia, te lo tienes que tomar ahí a piñón, Sí, decían, sí. ¿no? Ujú. O Yo sea, me lo claro, tomo. porque estás muy expuesta. Mm. Muy, muy expuesta. Bueno, y más que porque estés expuesto, que sí, claramente, pues que al final te lo tienes que prevenir. Y si lo puedes prevenir, pues sí, nosotros yo creo que lo tomamos todos o Ajá. casi todos. Ajá. Esos 6 meses allí los pasaste al margen de la dureza de trabajar y de ver este tipo de situaciones que ni remotamente verías aquí en Europa o en cualquier lugar de Occidente o casi de una parte muy importante de Oriente. Em, ¿Tuviste algún momento difícil por cuestiones más allá de estas que me has contado? Cuestiones de ataques de grupos armados, inestabilidad que os obligó a tener que plantearos que a lo mejor os tenéis que ir, o en tu caso, esa peripecia allí o en ese periplo no tuviste ningún tipo de situación como esta. Bueno, en esa zona, en el tiempo que yo estuve, sobre todo más el camino del norte estaba un poquito más revuelto Ajá, y sí teníamos conflictillos cada vez que íbamos para allá, pero yo estaba más basada en el hospital, entonces yo no hacía tanto la periferia y ajá, era más con mis compañeros. Pero justo allí, mira, más que situaciones de inseguridad y violencia, nosotros sí. al final el riesgo mayor que tuvimos es el accidente en la ruta, porque los caminos son tan sumamente horribles, hay puentes de madera de 4 troncos y los pasas en moto, ¿no? Ujú. Y bueno, ha sido el accidente principal, o sea, ha sido el El mayor peligro peligro que hemos principal, tenido. todo el tema de moverse. Sí, Terminan los 6 meses. La experiencia, como la valoras, entiendo, como muy positiva. súper positiva. ¿Te gustó más de lo que esperabas? ¿Era un poco lo que tú creías que iba a ser? ¿Te enamoraste para siempre de la labor que hace Médicos Sin Fronteras y dijiste, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida? ¿Cómo te sentías tú cuando se acercaba al final o cuando ya estabas haciendo la maleta para coger la moto otra vez de vuelta a la ciudad desde la que volabas en Ruanda? Bueno, volvía muy cansada, o sea, sí tenía necesidad de que acabara ya eso. ¿No descansas al margen de la cama que está... Bueno, eso fue al principio, luego según iban pasando los meses ya evolucionamos, tuvimos cama de verdad, cortinas, Ah, o sea, ya todo mejoró. Pero al final, es muy intenso el muy trabajo. intenso. También piensa que yo en ese entonces esto hablaba en idioma francés. Y claro, era la primera vez a lo mejor que pasaba tanto tiempo hablando francés, que no era para nada un nivel, yo no tenía un nivel avanzado, entonces Ujú, pensar todo el día en otro idioma es muy cansado porque es en el trabajo y con tus compañeros. desde luego. Luego, por ejemplo, esa zona del Congo hablan mucho, bueno, hablan suajili, ¿vale? La Ah, población local no habla francés, entonces eh, claro, yo iba al hospital y con el personal, joder, soignant, es que me sale en francés. Bueno, con los médicos, con los enfermeros, sí, puedes hablar en francés, pero son local. claro, con el personal local sí, pero con los pacientes no, ninguno hablaba francés. Intérprete. Entonces, no, yo al final acabé aprendiendo suajili porque estaba hasta las narices de que me tradujeran y mal. Además, Mm. sí, porque yo le explicaba mucho a los pacientes y les decía esto, y te lo haces así y te lo tomas y luego vuelves y no sé cuántos, y la traducción eran dos palabras. Y yo les miraba y era como, oye, que no he dicho eso. Ahí como, Que no. Como Luis Aragonés ahí con su traductora. Ahí. ¿Le has dicho lo que tenías que decirle?
Y... Pues no me lo decía. No, yo sentía que la traducción no Ajá. era la que yo quería y bueno, al ¿Y final también... aprovechaste? Sí, porque bueno, cuando pasas consulta es muchas veces siempre lo mismo, ¿no? Que te duele donde te duele, has comido, has dormido, de qué color, cuántas veces, siempre es lo mismo. Y si Ajá. tienes fiebre o no. Y bueno, pues al final ya pasa un poco... Pero lo que te quiero decir, que joder, mentalmente para mí era un esfuerzo, porque Ujú. era todo el día hablar en francés con mis compañeros y en el trabajo, y si no un poco en suajili también, y todas las cosas que aprendes de primeras, porque incluso de medicina, yo hay mogollón de enfermedades pues que no he tratado aquí, ¿no? Nutrición no, malaria no, ahí he trabajado mucho con niños, que yo en mi especialidad no veo tampoco tantos niños. Por lo que hablabas antes de... Es como todo una adaptación Sí. tan brutal y al final lo quieres hacer bien. Y lo que Y ya quieres que hacer estás ahí bonito y bien. en el medio de África, ya pues por lo Entonces, menos hazlo pues bien, eso, ¿no? al principio sobre todo trabajamos de lunes a domingo Mm, y muchas horas al día porque todo lo querías hacer. claro. Pero bueno, también al final eres un ser humano. ¿Había momento para el ocio? ¿Pudiste hacer alguna amistad con gente congoleña allí de la aldea o con compañeros? Bueno, ¿O es muy difícil por la diferencia cultural? tiene un poco es difícil, ¿no? Por la diferencia cultural que tú dices y, bueno, a ver, amistad, por ejemplo, con los expatriados, que al final mis compañeros con los que yo vivía, pues mucha amistad, porque al final Es esos codo con codo, ¿no? es codo con codo ante la adversidad. Y sí hay tiempo para el ocio. Luego, por ejemplo, jugamos al fútbol. Yo sé que te gusta el fútbol. Ajá, ajá. Sí, claro. En la pista donde aterrizaba el helicóptero, subíamos ahí a montar a jugar al fútbol. Yo me daba Ajá. media carrera y ya estaba muerta. Pero era muy divertido porque, claro, éramos los únicos blancos y los primeros. En ese entonces no había muchas ONGs en esa ciudad. Ujú. Entonces todo lo que hacíamos, todo el mundo lo sabía y nos miraba y nos seguían para todo. Entonces tú salías con un balón, pues ya tenías una ristra de niños todos detrás siguiéndote con que vamos a jugar al fútbol. Ajá, ajá. Entonces, pues ha habido muchos momentos muy guays. Luego, por ejemplo, cada vez que se iba alguien, hacíamos una fiesta de despedida, pues invitábamos a gente del hospital y bueno, pues muy divertido, por ejemplo, bailar rumba congolesa con ellos. Son muy Ah, graciosos la porque además famosa rumba la congolesa. famosa, es famosa, No, ya. en mi vida lo he oído, la rumba congolesa. No sé. Pues entonces era súper divertido porque en general, bueno, sobre todo ¿no? En España no hay tanta cultura del baile Ujú. y allí, por ejemplo, no tenían pareja y se agarraban una silla y ellos a bailar su rumba congolesa. Y Porque era se como, baila agarrado, se baila es de pegadito. pareja, es de Se pareja. baila pegadita la rumba Bueno, congolesa. pegadita o no, eso lo puedes elegir, Va, pero vale, de vale, vale. pareja Pero sí. bueno. Vale. Y era como, es que son tan graciosos, son tan originales. Entonces ha habido momentos, y claro, y al final trabajar toda la mañana en el hospital o sea, era súper divertido y todas las formaciones que hemos hecho juntos, yo me lo pasaba pipa. Ajá. El hecho de que seas mujer era, al margen de lo que has comentado de nunca ir sola, etcétera, ¿se te hacía más difícil tu labor por ser mujer? Pues por suerte en este país no. Ujú. Yo creo que al final la diferencia es que eres blanca, entonces tú no eres una mujer normal, eres blanca. O sea, Mm. está la categoría, ¿no? Blanco, hombre negro y mujer negra. Así de feo, pero es así. Entonces yo creo que por ser blanca, Jerárquicamente hablando. sí. Por ser blanca no estaba considerada... Ellos te iban a tratar de manera diferente y, por desgracia, con más respeto, básicamente. Es lo que me estás diciendo. Sí, sin duda. Ujú. Entonces a mí todo Es el la realidad. mundo me ha tratado, ahí no he tenido ningún Ajá. problema por ser mujer. Ya. Por ejemplo, cuando jugaba al fútbol, bueno, que esto es muy típico, no era como, pero que juega al fútbol y todos sorprendidos y yo, Claro. sí, Ya. juego al fútbol. Esto, por suerte, está cambiando ya, ¿no? Ahora, pero sí. Tiene su lógica. De hecho, una anécdota súper curiosa, Ajá. cuando jugábamos al fútbol con los niños los domingos por la mañana en Sí. el helipuerto, Ujú. y cuando estábamos ahí estirando, y el médico les preguntaba, a ver, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y decía, pues yo profesor, y tú, pues yo doctor, ¿y tú qué quieres ser? Y dice, pues yo blanco. Digo, ay, mi niño, digo, no me puedes ser Ujú. blanco. Difícil. Conviértete en el rey del pop Pero y luego ya vemos. Pobrecito mío. sí, pero al final eran Ya. los ejemplos de trabajo que había en el pueblo, más Ajá. que ciudad. Y otro dijo, expatriado de Mesef. Digo, muy bien. Este ya se había aprendido la lección, sabía por dónde tirar, con precisión. Sí. Terminan esos 6 meses. ¿Me vuelvo a casa? Vuelves a España. Sí. ¿Y cómo se fragua la siguiente misión?
Pues nada, hay una persona un poco que es la responsable que nos vaya diciendo a dónde vas, a dónde no vas, qué te apetece, cuándo estás disponible. Ujú. Y nada, y al poquito me dijo: "Cristina, ¿qué tal México?". Y yo: "¿México?". No era como lo que tenía en mente. Digo: "Bueno". Y me dijo: "Pues nada, venga, te confirmo México, 6 meses". Y yo: "Ah, pues hala, venga, a México". Ajá. Y nada, bueno, pues me fui para México. De hecho, Ah, eh, por mi ese enton México. por ese entonces estaba yo en México de Sí. vacaciones y, de hecho, cuando me llega el email y me pone: "Cristina, ¿qué tal México?". Y yo: "¿En serio? O sea, ¿me voy a volver a México?". Y a ver, cambia el billete ya, mujer. Habértelo haberte quedado. Sí. Así que mi segunda misión fue México. México, yo tengo en este podcast, la gente siempre, en este podcast lo ha hablado bastante porque tengo una relación, la vida me ha puesto en situaciones en las que he tenido que estar ahí codo con hermanos mexicanos, entonces, humildemente y desde el vecino del norte conozco un poco de su realidad. Cuéntame, México, Médicos Sin Fronteras, ¿dónde trabaja en México? México es un lugar de contrastes, bueno, África también, pero en México a lo mejor, bueno, claramente de manera diferente porque puedes encontrar desde lo más occidental y lo más desarrollado a lo más pobre y lo más rural y con dificultad, vamos a decir, de manera genérica, sin meternos en algo concreto. ¿Dónde te vas a México? Pues me voy al estado de Guerrero, No, Tierra Caliente, sí, lo conozco. pues ahí Uno, estuve. un gran amigo mío, saludito David, es de Alpoyeca, Guerrero. Él te- Alpoyeca, Guerrero, no sé Sí. ni dónde No, cae. es un pequeño pueblo. Ajá. Alpoyeca es un pequeño pueblo. Pero sí, sí, conozco el estado de Guerrero. Pues, ¿te Eh, suena Iguala? sí, claro. Justo. Pues Sí. en Iguala teníamos la sede, Me bueno, suena por desgracia, me sí, suena. eso te iba a decir, por la Ujú. noticia, ¿no? Igual. Sí, por los estudiantes. Pues justo, pues muy cerquita de Iguala. Estaba en una subbase en un pueblo que se llama Arcelia, Ajá. y luego pues la casa grande donde estaba el resto era en Iguala. O sea, que te vas a Arcelia, Guerrero. ¿Por qué esta zona? Conozco un poco, repito, lo que me ha contado mi amigo David, pero por qué allí? ¿Una zona muy rural, una zona pobre, Bueno, pues, con problemas? pues me imagino que, siguiendo la misma lógica que MSF en cualquier sitio, Sí. teníamos un proyecto bueno, teníamos la capital en Ciudad de México, Ujú. y tenemos algún proyecto hacia el norte con el problema de los migrantes. Están en la capital, en el CAI, en un centro de atención a migrantes. Y luego, pues me imagino que siguiendo indicadores de morbilidad, mortalidad, no sé Ah, ok. exactamente bien, Los mismos. decidieron abrir en la parte sur, pues porque como también había estos problemas de violencia, Ujú. había, por ejemplo, había centros de salud cerrados, había incluso un hospital cerrado. Entonces, había mucha población que se estaba quedando sin acceso a la sanidad. Mm. Y entonces, pues bueno, con esto que te digo, que nosotros siempre intentamos, siguiendo los principios de neutralidad, independencia, imparcialidad, pues nos dejan llegar conseguimos llegar a sitios donde el Estado no puede llegar. Ajá. Entonces, pues bueno, pues abrimos ahí una subbase hacíamos clínicas móviles. Como en cada semana íbamos a un pueblo, dormíamos allí en tiendas de campaña, y en el centro de salud que estaba cerrado, o que el médico se había ido, o lo que fuera, porque en cada sitio era un problema distinto, Ajá. pues dábamos nosotros la atención primaria. Mm. ¿Cómo recuerdas la experiencia en México? Claro, es completamente diferente a África. Completamente, Ya hay completamente. cercanía idiomática y cultural con toquecitos, pese a que obviamente hay muchas diferencias y su mestizaje y su historia así lo hacen. ¿Cómo fue la experiencia allí? Hombre, pues la experiencia en México fue muy diferente. Al final, em, tuvo partes muy bonitas y tuvo partes que me gustaron menos, pero bueno, o sea, yo al final, por mi formación, yo soy médico internista, ¿no? Entonces me gusta mucho más trabajar en un hospital que dar consultas de atención primaria a Ajá. nivel laboral. Entonces, bueno, ahí lo que hacíamos era mucho consulta de atención primaria, ¿no? Pues me duele la cabeza, me duele la tripa o lo que sea. Entonces, a ese nivel, pues bueno, era un poco menos interesante. Pero bueno, por otro lado, yo tenía una visión un poquito más en general, como para gestionar un poco la clínica, ir los caminos, más un poco de manager. Ujú. Y bueno, pues eso también me pareció bastante interesante.
Y la experiencia de eso de dormir en tienda de campaña, pues 5 días a la semana, codo con el personal nacional, era como súper intenso, porque era como, mira, o te amo o te odio a muerte, porque Y madre mía. son muchas horas juntos aquí todos. Ya Claro, ves, yo que, vamos, tú habrás ido a los grupos juveniles, supongo, ¿no? sí, Que acabas rayado en un fin de semana, imagínate ahí 6 meses, pim pam. Em, sí. te hago la misma pregunta que te hacía antes. ¿Hubo momentos de peligro o también allí la cosa fue más o menos? Pues yo es que soy muy sortuda en esta vida en Ujú. general. Nosotros la verdad es que todo bien, pero bueno, el otro equipo sí que tuvo algún incidentillo. Mm. Sí, nosotros no, nosotros todo bien. ¿Encontraste alguna animadversión o, voy a decir, mal rollo por ser español? Sí. Ujú. Sí, un poquito. La verdad es que, Ajá. bueno, yo conocí a muchos mexicanos y en general son súper majos, súper hospitalarios y todo de muy buen rollo, A huevo. pero es verdad que en las relaciones laborales a lo mejor son un poquito más complicadas, ¿no? Ya no es todo, nos vamos de colegueos, que para colegios son geniales, pero la relación laboral me pareció un poco más difícil. Ujú. Y bueno, pues eso, soy española, también soy mujer Mm. y hablamos de México. Ajá. Y también, pues, era joven o más joven que ellos a lo mejor y bueno, tenemos ahí Bastantes nuestros factores. sí, nuestros más y nuestros menos. Ajá. Terminan esos 6 meses en México y cuéntame, ¿vuelves aquí todavía? ¿Seguías motivadísima y a tope para la siguiente ronda? Porque creo que me has dicho que eran, Era un año de compromiso, las 2 claro. primeras misiones y terminaba aquí en México, pero bueno, a mí el trabajo, pues eso, me encantaba, Luego, tú así lejos de decir que cierro la seguimos. etapa, seguimos a Sí, tope. sí. Y entonces llegas aquí Y pa'l Congo otra vez. y vuelves al Congo. Sí, Te habías quedado con ganas de más. justo. Me alegra que me saques el Congo porque es algo que te podría hacer esta pregunta pues con respecto a todos los destinos en los que has estado, pero te la hago en este preciso instante porque vuelves al Congo. Había un choque entre, y me lo ha recordado el hecho de México, porque sí que tienen mucho de ello, había un choque entre la medicina tradicional, la cultura no occidental en lo que a curar se refiere y vuestra labor como médicos en estos países. No sé si habría algún curandero en la tierra. Bueno, esto yo lo he visto en España. Mis abuelos recuerdo, ¿no? Que en los pueblos de la España profunda, no sé si seguirá habiendo, pero había curanderos y gente que se ganaba la vida con tratos alternativos al margen de la medicina. Sí, sí, claro, lo hay, existe. Desde mi punto de vista, yo creo que en la mayoría de los casos, hay casos puntuales en los que no, pero en la mayoría es a lo mejor por ausencia de un plan B. O sea, si ellos no tienen una sanidad disponible, pues van al curandero, que es lo que hay. Ajá, No es una elección, no es tanto una elección, sino como es su primera opción en general, claro. porque es lo que hay. Ajá. Pero luego en pocos casos, o sea, en cuanto tú aseguras que los cuidados son gratuitos y demás, la gente lo agradece y la mayoría de la gente lo comprende. Mm. Por ejemplo, pues las vacunas, hay que sensibilizar mucho a la población porque nos cuesta mucho, están en algunos de los sitios donde más hemos chocado. Ujú. O, por ejemplo, pues también hay enfermedades que aunque tengas los medios y el conocimiento no las puedes curar, igual que aquí. Entonces hay en algún momento muy terminal, con algún niño paliativo, lo que sea, que se lo explicas a la familia y como ven que tú ya no les das una opción y se lo dices así de claro, pues ya deciden directamente pues llevárselo al curandero o a Ujú. lo mejor alguna vez, por ejemplo, en la sala de cuidados intensivos viene un curandero y les empieza a echar agua y era como, esto es surrealista. Mm. Esto aquí, Claro, ¿en ya. serio? ¿Qué hace este señor y qué está echando? La desesperación, ¿no? Dicen, no vamos a Es perder normal. nada. Claramente, no, y yo lo comprendo perfectamente. O sea, si yo ya te he dicho, Esto es lo que hay. aquí no tenemos una solución, pues bueno. Volviendo entonces al tema, ¿por qué vuelves al Congo? ¿Al Congo? ¿Es lo que te ofrecen Sí, o quedaste encantada? es lo que me ofrecen, pero igualmente quedé encantada. ¿Misma región? Sí, pero no el mismo proyecto. También en el Sud Kivu, pero un Ajá. poquito más al norte. Ah, Y ahí, por ejemplo, ya mi puesto, yo al principio iba de médico, iba como al hospital con el resto de los médicos, pues bueno, a trabajar juntos. sí. Y ahora estoy yendo como más de gestión del proyecto, gestión del equipo médico, Ajá. ¿no? Entonces, pues
hay un médico, hay enfermeros, Sí. hay muchas veces psicólogos, hay promoción de la salud Ujú. y yo voy un poco como gestora del equipo. ¿Esto implica que no ves a pacientes ya directamente? Efectivamente. Mm. No los veo en principio, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que Donde hace falta una sí, mano, que ahí eso va es, Cristina, siempre falta, ¿eh? siempre falta. O yo que sé, a lo mejor en alguna explo o siempre hay Ajá. cosas. ¿Por qué o a nivel profesional se produce ese cambio? ¿Tú te sientes más capacitada? ¿Quieres tomar más responsabilidades? Esto algo muy privado que a lo mejor me causa curiosidad, sinceramente, porque me gusta cultivar la empatía. Entonces me pongo en tu situación y digo, "Guau", ¿sabes? A mí me costaría mucho hacerlo, ¿no? Yo creo que tampoco hay mucha gente que se quede mucho tiempo en Médicos Sin Fronteras, que no me oigan, Ah, no, no, no. Bueno, es una cosa que te iba a pero preguntar cuando me hay un contases la segunda recambio muy ronda. fuerte. O sea, Hay que la un, gente lo ve como una experiencia de es sí. lo que yo me he comprometido este añito, ver cómo es ser un médico sin fronteras y luego ya me vuelvo a mi lugar de origen a la consulta Mm, Hay un, o al hay quirófano. un, sí, hay un recambio en general muy rápido, entonces, bueno, yo tenía pensado quedarme y por un lado me interesaba mucho ver como esa parte de poder tomar como más decisiones a nivel estrategia de qué se puede hacer. Entonces, pues yo qué sé, si descubro con los indicadores aquí hay más malaria, pues la estrategia que vamos a hacer aquí es diferente de la que vamos a hacer al otro lado. Y bueno, pues siempre en las misiones tenemos como una evaluación de tus supervisores, ¿no? Y te van ahí diciendo un poco pues qué te iría bien o qué te falta, tal. Y bueno, con la chica que gestiona mis misiones, pues Ujú. también me dijo, oye, damos el salto y cambiamos de puesto. Le dije, bueno, probamos. Probamos, ¿no? Mm. ¿Contenta con el cambio? ¿Con el salto? ¿Con la evolución? Sí, sí, o sea, he aprendido un montón, como cada misión es aprender, ¿eh? A todas Ajá. horas. Pero bueno, mucho más trabajo, claro, muchas más responsabilidades. Mm, Y sí, si era poco el de antes, esto es mucho más trabajo, pero bueno, ha sido muy interesante el gestionar también esas cosas ajá. y el ponerle tu parte de lógica a lo que Claro. estás haciendo. Y es una realidad completamente diferente también para ti como profesional, ¿no? Porque Totalmente dices, ahora tengo distinta. que cambiar el chip, el típico Sí, yo antes no sabía usar el Excel, maniqueo. así te lo digo. Y ahora, Nada, es broma. ya, ya. Pero vamos, que muchas cosas que era como, ¿y esto cómo se hace? Venga, vale. Sí, no, yo no trabajaba nunca de ordenador y ahora pues a lo mejor hago muchas más cosas de oficina, Ajá. de rapport, de informes Sí. y... ¿Este es tu última misión, esta segunda del Congo? No, O luego estuve, cuéntame, terminas el Congo, vuelves estuve otros aquí, 2 meses pum en pum. Congo, O sea, breves. 6 meses y más dos, ¿o cómo? O Me esto. estuve 6 meses, volví y hubo una misión cortita Ah, que de también existen. emergencias. Ah, ok, de Sí, emergencias. las de emergencias suelen ser más cortas y me fui 2 meses justo a Bukavu. Ok. Un tercer, Eh, un tercer un tercer destino. Congo. Ujú. Sí, cuarta misión. Y después de eso he estado en la República Centroafricana, en Ah, la capital, en sí, Bangui, que de Bangui. hecho son ahora elecciones, Ajá. tal día como hoy, espérate, hoy es viernes, bueno, están siendo ahora Ujú. y la verdad es que estoy súper al pendiente de qué pasa porque ya te he dicho antes que las elecciones son siempre mal, o sea, hay Rep- conflicto. Es que República Centroafricana, Eso sí que han tenido la última vez que mira, aparte de tener 30 y pico años de guerra civil, está siempre en el top 3 en todos los índices. Una vez como era el peor lugar para nacer o algo de eso, el tercer lugar, el Sí, peor para sí, nacer, ¿no? sí, República Centroafricana, sí, 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 sí. capital Bangui, justo ahí, al lado del Congo. En este lugar pasas 6 meses y Ujú. también es en este cargo más de gestión de la Sí, misión. de gestión bueno, del Oh, equipo perdón, médico, de que, gestión del equipo no, que médico. hasta llegar a la gestión de la misión Ah, queda bueno, mucho. perdón, perdón, perdón. Sí, sí, no, no, Sí, no manejo, no no, manejo el no, no lingo, manejo perdóname. nada. No, pero, ¿qué te encuentras allí, en Bangui? Porque es la Pues capital y al menos es una ciudad. allí es un proyecto diferente, porque pasa en algunos países, tenemos proyectos regulares, son como estos en los que he estado trabajando, y Ajá. luego suele haber un equipo de emergencias, que es como un equipo que está basado en capital, pero que Ujú. se dedica mucho a hacer una vigilancia epidemiológica, pues a lo mejor con el ministerio, a través de sus datos, y Sí. ir a revisar, a comprobar alertas y hacer respuestas muy rápidas, como de semanas.
Entonces, el equipo Respuestas muy rápidas, es decir... respuestas a epidemias o a ok. situaciones, algo muy concreto. Ok. No es que apoyes un hospital y te quedes ahí 4 años o 20. Entiendo. Vale, vale. Entonces es algo como más puntual de voy, soluciono este problema y vuelvo. Ajá. Y esto era el proyecto de emergencias en Bangui, en la República Centroafricana. Sí. Y bueno, fue un poco complicado porque llevamos en época COVID. Claro. Ah, entonces ya, el COVID, o sea que ya es reciente sí, este ya sería el último. En el 2020. Sí, Ok. esta es la última. Ajá. Y ha sido época COVID complicada para todos, ¿no? Mm. Aquí, allí y en Ujú. todas partes. Por suerte allí no hay mucha mortalidad de lo que se sabe. Bueno, y desde luego no parece que haya muchos casos graves, que haya mucho más o menos COVID. Bueno, pues está claro que los diagnósticos serán menos. O sea, hay muchos factores que, bueno, no viene al caso que yo Ajá. analice ahora. Pero bueno, hemos sufrido los daños colaterales, que son aviones, espacios aéreos cerrados, falta de recambio de personal, gente, por ejemplo, en nuestro staff que tenga comorbilidad, que ya no pueden salir por enfermedades, que es una falta de recursos humanos brutal. ¿En serio? Sí, porque a lo mejor había gente, pues yo qué sé, Con condiciones previas, ¿no? Que llaman. hipertensa, diabética, que ya no te atreves a mandarlos al fin del mundo por si cogen el COVID y a ver cómo los traigo yo de vuelta. Ruina. Entonces pasas como ahora un examen de aptitud física. Y entonces, bueno, pues claro, la gente disponible es mucha menos. También muchos sanitarios que volvimos al hospital. Yo volví a trabajar, estuve trabajando un tiempo en ¿cómo es? En Alicante, en Villajoyosa. Villajoyosa, gracias. Sí, porque me pillo ahí de vacaciones. Has visto que Alicante tiene 300 pueblos y he dicho el que era, te has dado cuenta, ¿no? Así somos en Podreale, ¿eh? No, me lo has contado antes y me he acordado. Qué bonita Villajoyosa. Pues de Villajoyosa sí. ahí. Buen equipo de rugby tienen ellos. Buen equipo de rugby, sí, buen la Vila. hospital y muy buen equipo Anda, de medicina interna, ¿qué me que lo dices? sepas. Sí. No me van a escuchar, pero muchos besos para todos que han sido geniales. ¿O sí, mujer? O sí, es verdad. O sí, todo puede ser. Pero, y que es en un impasse entre misión y misión, que dijiste, voy a ver lo que es la medicina española otra vez. Y bueno, se cerró el país y nos bloquearon y Desde yo luego. pues estaba ahí de vacaciones, descansando con mi maleta con 2 bikinis y 4 minifaldas. Y claro, y yo para volver a Madrid, por ejemplo, lo tenía muy difícil porque vivo con mis padres, entonces estar trabajando en un hospital, ver luego a mis padres, mi abuela también mayor, y digo, yo no me puedo volver a casa porque no voy a estar tranquila, porque vuelves del hospital que no quieres tocar nada ni a nadie. Digo, esto es súper complicado. Digo, bueno, pues mira, pues aquí trabajamos, que seguro que hace falta algún médico. Y listo. Y nada, mandé un día el currículum, dije, oye, ¿os hace falta un internista por ahí? Y me dijeron, oye, te vienen mañana. No, esta tarde. Digo, vale, venga, pues mañana voy. Y nada, ya llamé a mi madre y yo intenta mandarme pues el fonendo, los crocs, unas batas, pijama, mándame cosas y un poco de ropa seria, porque vamos, yo hecha estupenda para ir a trabajar. ¿Y te lo mandaron que por correo, por seguro? Sí, con MRV o sí, no me acuerdo. Ajá. Sí, por mensajería, exacto. No vamos a hacer propaganda que no nos pagan. Perdón. Por mensajería. Por mensajería y nada. Sí, me da igual. Y eso, pues es el primer día y digo, pues me dejáis una bata y un fonendo y todo, me lo dejáis todo porque yo no he venido para esto. Sí. Y estuve ahí 2 meses. Comiéndote, digamos, era el punto más álgido de la pandemia. Cuando yo creo, a ver qué sería, no sé, el 15 de marzo. O por ahí, sí, del 10-15 de marzo a finales de abril. Y Tengo grabado a fuego esa etapa. Sí, ¿no? Fue cuando ya fue bajando el pico. Bueno, a mí me estaban esperando un poco en Bangui y ya me... Se te retrasó, obviamente, entonces. Claro. Lo entendieron por la situación. Bueno, yo tenía pensado ir... Yo estaba pensada de ir al principios de mayo, pero pues por esto que pasó, que empezaron a sacar a mucha gente por condiciones médicas y tal, me dijeron, oye, no puedes ir antes. Y me acuerdo, me llamaron un día que estaba yo refuerzo, yo creo que estaba con el pijama y con la videollamada y la digo, ¿qué tal? Y me dice, ostras, ¿estás trabajando, Cristina? Y yo, sí. Me dice, o sea que no puedes salir ya. Y yo, no puedo salir ya. Digo, no lo puedo adelantar, olvídate. Yeah. Y bueno, luego estuvo muy difícil con los vuelos, porque ya sabes que no había vuelos. Hubo el primer vuelo a finales de... Y mucho menos a África. No, o sea, era uno cada 15 días como mucho. De hecho, yo fui en un vuelo que fue solo de MSF. Un vuelo exclusivamente, éramos 18 cooperantes
solo nosotros. Ajá. Y nada, llegué en ese vuelo, pero bueno, estuvo complicado salir. Ujú. Entonces, tu última misión en Bangui, Ha sido Bangui. República Y he Centroafricana, vuelto ahora, pues en diciembre, has vuelto en hace diciembre unas semanicas. y cuéntame, ¿ha sonado el teléfono? ¿Has recibido la llamada? ¿La llamada de quién? De la, ¿De la de próxima? MSF, Sí, para irte a la sí. siguiente. Es por email este Perdón, contacto, pero sí. qué Ha llegado. qué tonto de mí Ha hablar de llegado analogías, obviamente, te viene y, por email. y voy a cerrar la maleta ya. Sí, me voy a Venezuela la A semana que viene. Venezuela. Ujú. Mm, Otro contraste. otro contraste. Sí, Volvemos a Latinoamérica. sí. Una vez más, te envían el email y te dicen, ¿hace falta alguien con tu perfil en Venezuela? ¿Sí o no? ¿O has elegido tú? Porque tú Fíjate, ya eres veterana, ya entonces soy, tienes ya soy cierto... casi enterana. Pero esto Es te verdad. da algún tipo de beneficio, de Sí, perk ahí, puedes elegir, sí. mira, creo que... Sí. De hecho, volví de la República Centroafricana y bueno, también un poco entre el COVID y demás, yo quería quedarme un poquillo ya pues más por España. Y bueno, pues le dije, hablé con ellos y les dije, oye, yo quiero una misión de 3 meses, ¿me puedo ir menos tiempo? No me Ujú. apetece irme tanto tiempo ahora, según están las cosas. Ajá. Me dijeron, bueno, pues a ver si te encontramos algo. Y sí, y me encontraron, oye, Venezuela 3 meses. Y dije, venga, vale. Y ahí fui. Y Guay, voy a ir. ahí te vas, y ahí te vas. ¿Dónde en Venezuela? Voy a Caracas. Es también un equipo de emergencias como el que he estado en la República Centroafricana. Entonces está en capital y según si hay alertas o no hay, pues Mm, Que nos moveremos. con las noticias que nos llegan, las habrá. Mm, No sé, no sé qué va a Bueno, suceder. no sé. Para preparar un proyecto, por ejemplo, ahora que tienes que irte a Venezuela, Ujú. y en los anteriores me vale también la pregunta, ¿tú te hacías tu propia investigación de...? Yo soy una persona que me gusta mucho, aparte de ser muy curioso, y me gusta mucho la historia y me gusta saber de todo. Entonces, ¿te preparas antes? ¿Intentas adquirir cuanta más información mejor del lugar al que vas, en lo que a su historia, a su idiosincrasia, etcétera, se refiere? ¿O intentas mantener al margen? ¿Cómo gestionas eso? Por ejemplo, ahora que te vas a Venezuela, que hay tanto... Hombre, de Venezuela hay mucha información y a lo mejor de México también. De otros países hay un poquito menos. En Hay que general de bucear más. África hay que bucear más, eso Ajá. es. En francés Eh, seguro que habrá mucho, ¿no? sí, es saber dónde buscar, ¿no? Ujú. Nosotros nos mandan normalmente una ficha. Sí. O sea, nos dan un poco la información general de cada país. Ujú. Y bueno, pues eso te lo lees y el proyecto y qué vas a hacer. Entonces tú ya vas con eso en la cabeza. Y bueno, por ejemplo, ahora en Venezuela es una curiosidad absurda, pero yo me fui a la biblioteca y dije a ver qué libros hay de Caracas, a ver por meterme un poco ahí en el contexto. Y nada, me Ajá. estoy casi terminando un libro que se llama Dos espías en Caracas, que bueno, es un poco de la época de Chávez Ajá. y la verdad es que me está encantando. O Wow. sea, ¿Una Clara, novela? sí, Clara es ficticio, ¿no? Ajá. Y claramente está posicionado de un lado, Ajá. o sea, no me parece imparcial del todo, o para nada, Como casi nada pero en Venezuela, da bueno, la sensación. pero como que es muy interesante por lo menos saber desde ese lado cómo han vivido esa parte de la historia, ¿no? El pre-golpe de Estado Ajá. y bueno, pues cuando Chávez gana las elecciones Correcto, y porque todo ganan eso. las elecciones, no Sí. olvidemos. El intento fallido de antes. Sí, Ay, sí, claro, perdón. que le meten preso, ¿no? 4 Sí, años, creo que es. sí. Ujú, ujú. Sí. Entonces, bueno, me parece súper interesante. Eso, por ejemplo, claro, lo he encontrado para Venezuela. Esto para la República del Congo, Claro. pues hay menos. Hay Más algunos difícil. tochos muy grandes en francés de la historia del Congo y Sí. la colonización, pero Ujú. esos no me los he leído, si te soy sincera. Hombre, no vas a pasar probablemente alegres tardes si te los lees. Venezuela son 3 meses los que vas. ¿Prorrogable o en principio está Sí. cerrado? No, es prorrogable siempre. Cuando estás ahí te dicen, bueno, ¿y qué? ¿No te quieres quedar un poco más? Ah. Y tú, no, ya déjame irme a mi casa que estoy cansada. MSF trabajaba en Venezuela antes de que la situación entrase en la barrena que ha entrado desde que, bueno, ya con Chávez, pero especialmente con el mandato de Maduro, es cuando parece que los problemas se han acuciado más. También, bueno, la estrategia estadounidense cambia y desde luego eso es un factor muy importante para que su situación económica se vaya más a pique, si cabe. Es muy reciente, Ajá. es muy reciente. Llevamos, a ver, no me sé exactamente los datos, pero como que 5 años ahí.
Ok. Yo creo que empezamos en el 99 porque hubo estos deslaves y inundaciones, me Sí. parece que hubo algo climático, ahora no me Ajá. acuerdo bien, Ujú. y ahí fue algo puntual y ya un poco más regular desde hace, ponte tú que 5 años o así, Ya. Ya. pero es reciente. Reciente. ¿Has elegido tú Venezuela? Me decías que sí que has elegido, o no exigido, pero has pedido la duración. Sí. ¿El destino también pudiste maniobrar o te dijeron 3 meses tenemos Venezuela y dijiste, me cuadra, Sí, o sea, si no no voy a pedir hubiera más? querido ir a Venezuela hubiera dicho no, Ajá. pero bueno, o sea, más o menos, a ver, si te pones yo creo que muy pesado diciendo quiero ir aquí por algo en concreto, pues seguramente te tienes que amoldar a la fecha que esté disponible y a lo mejor te dejarían ir, pero bueno, yo en mi caso, pues las sorpresas de la vida hasta ahora. No, está genial porque me das mucha envidia, ¿sabes? Quizá no tanto porque no conozco tanto su realidad con el Congo o República Centroafricana, en menor medida con México, pero con Venezuela siento que es su historia. Están produciendo historia Sí, ahora mismo que va a marcar, afortunado o desafortunadamente, el destino de esa nación durante muchos años en el futuro. Y lo vas a vivir. creo que Y sí. por eso me das envidia. Desde luego, es innegable la peligrosidad porque me gusta a veces leer. Hace poco tenía una amiga venezolana y cuando conozco a alguien, vamos a dejarlo ahí, pues me gusta leer para entender mejor a esa gente, ¿no? Porque siento que el cultivar la empatía sin conocer el bagaje histórico, social o cultural que tiene esa persona es muy difícil. Eh, es un lugar peligroso. Es un lugar peligroso, em, quizá ahora mismo más extremo que estos otros lugares que me has mencionado. Es algo a lo que le das vueltas, te intentas mantenerte positiva y te estoy jodiendo haciéndote esta pregunta. No, 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 es que ¿Cómo lo ves es tú? muy posible que yo sea un inconsciente y que todavía no conozca suficiente de Venezuela, pero lo que te decía un poco antes, tenemos unas normas tan así, tan estrictas, en general Ujú. no caminamos mucho por la calle, vamos en coche, nos desplazamos así, que yo no me siento insegura, a lo mejor llego allí y te digo, oye, pero no me parece para nada que vaya a ser a lo mejor más peligroso que Mm, México o más peligroso que el África, en los países en los que he estado. ajá. Oye, que a lo mejor es por inconsciente, No, bueno, ya no, te lo diré. sinceramente es imposible, claro. Yo lo digo por haber leído un poco más recientemente sobre el tema, Mm. pero la realidad está en que no he leído también recientemente sobre los otros países para establecer una comparación que pueda, con todas las letras, decir que Venezuela es más peligroso que el Congo. Esto es la realidad. A Mira, nivel de criminalidad, quiero yo decir. me dedico a la medicina porque el resto de las cosas no. Entonces, yo baso la peligrosidad de un país a la hora que me dejan volver a casa. En África a las 6 estás en tu casa. En México teníamos hasta las 10. Aquí en Mm. Venezuela tenemos hasta las 12. Entonces, Ah, o sea que. ¿ves? Yo por eso me Ajá. dedico a la ¿Te medicina, quedas ahí? porque no soy para analizar esto, pero oye, si a mí me dejan volver a las 12, yo me fío y yo digo, pues será, porque se puede. ¿Por qué medicina? ¿Por qué te dedicas a la medicina? Bueno, pues casi que por exclusión. En general, me gusta, sí, o sea, era como, no, yo no quiero estudiar ninguna ingeniería y las letras, muy letras, tampoco. Entonces tiene que ser algo así muy social, entre medias. Ajá. Y bueno, pues había varias opciones y yo creo que al final empecé medicina porque dije, quería hacer el segundo grado ¿qué? Biotecnología, bioquímica, perdona. Bioquímica, que es una carrera de segundo grado. Y dije, bueno, se tiene que entrar por otra primero. Y dije, bueno, pues empiezo por medicina y luego me cambio. Y ya luego me gustó la carrera Mm. y ahí me quedé. Tenía un amigo que estudiaba medicina y era un apasionado de la medicina y mi madre siempre me dice que es por él que estudié medicina. Siempre me dice, es por tu amigo Andrés. Ujú. Andrés, saludos, que tampoco me verá, pero... Hombre, y sí, pásale el link a Andrés, que siempre necesitamos aquí un seguidor más. Pásale el link a Andrés y que se suscriba mi madre y me que lo dice que vea. es por eso. Digo, bueno, no sé. Y yo ahora si lo pienso, ¿qué otra cosa hubiera hecho? Enfermería, que para el caso... Y si no hubiera sido profe, Ajá. creo. Pero siempre ayudando a los demás. Bueno, ayudando o con otros, así, acompañadita. No, no me lo cambies porque es ayudando. Es ayudando, Cristina, Bueno, porque es algo. Lo que haces es. ¿Tú eres consciente de lo difícil que es? no, es que no es difícil. No eres consciente.
Vale, bueno, pues nada, si no eres consciente, mujer. Al final, exacto, la conciencia es en este contexto tiene un componente de realidad y de circunstancias personales bastante importante, tienes razón. Luego, para ti no es tan difícil, No. claro. Yo me pongo en tus zapatos, Pero y es que no lo hago pienso. obligada, esto lo discuto con mucha gente. O sea, lo he elegido y es porque quiero Sí, sí. y me da felicidad y Ajá. tan a gusto. O sea, no lo hago No, estoy por convencido. ir a ayudarte. O sea, yo lo hago porque aquí estoy muy a gusto y esta profesión me gusta. Ujú, Fin. ujú. Es tu pasión. Sí, No me digas más entonces. Mientras lo hagas con pasión, Cristina, yo te animo al 100. Sigue con ello. Sigue con gracias. ello. ¿Te ves entonces desarrollando una carrera larga con Médicos Sin Fronteras? O al menos, si no es con la organización en cuestión, realizando este tipo de actividad profesional en diferentes lugares del mundo, en lugares. La verdad es que es una pasión y sí que me interesa continuar. Ahora bien, que toda la vida por ahí es un poco complicado, que te voy a contar. Ujú, sí, sí. Hay que tienes que tener clara la decisión que Sí. estás tomando, sí. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor será como todos los meses del año o intentar hacer misiones más cortitas, Ajá. pero sí, desde luego, yo creo que sigo un poquito. Sí. Sí. No tienen límite, obviamente. En Médicos Sin Fronteras te puedes jubilar si quieres en Médicos Sin Fronteras. De momento sí. A ver, con esto del COVID, en cuanto tengas hipertensión o algo, Ah, ya bueno, estás un te, poco te jubilan fastidiado. ellos, ¿eh? Te jubilan ellos, qué bueno. Sí. Las organizaciones como MSF, bueno, las ONGs en general, hay mucha gente, como la gran parte de la sociedad, podríamos decir, están a su favor y valoran y alaban la labor que hacen, pero siempre existe esa leyenda negra o ese estereotipo de ¿para qué voy a donar? Eso no les llega, se lo queda el francesito, no sé qué de turno. En este caso, ¿por qué MSF? No, o se lo quedan las personas se queda en el camino, vamos a decir. Em, ¿Crees que hay hasta cierto punto, algo de verdad en ello? ¿O en realidad es alguna mala interpretación de que es imposible optimizar y maximizar todos los recursos y algo se queda en el camino? Hombre, joder, es que ONGs en el mundo hay cuantas. Y luego también las hay las grandes, las hay las pequeñas y yo creo que, bueno, escándalos hay en el mundo los que tú quieras. Ajá. Yo puedo hablar de MSF, que es al final la que conozco y vamos, yo a mí se lo digo, que además siempre que habla con mucha gente y dicen, pues este me ha dicho que dona, este me ha dicho que dona. Digo, pues tú diles que llega todo, que llega el último céntimo. O sea, yo no creo, vamos, seguro que no se pierde en el camino y en el bolsillo de nadie, pero ni un céntimo. Vamos, Mm. cero dudas. Ujú, ujú. Es Y tú verdad. ahora has tenido un cargo ya no tanto con el paciente, sino más administrativo, luego has tenido ahí que hacer tablitas de Excel, ¿no? O sea, puedes Bueno, pero hablar. administrativo médico, que yo hablo de medicamentos, o sea, Bueno, pero el precio ahí, ¿no? Te un precio un dicen, poco de ¿sabes? medicamentos, Compra sí. Pfizer o Moderna. No. Eso no. ¡Paréntesis! No, No, o sea, yo no llevo no llevas tanta contabilidad, gestión de ya. cuentas ni de coña, Ujú. pero vamos, que es que, o sea, sí, es que gastamos un montón porque es que a los lugares a los que llegamos es que están tan en el fin del Ujú. mundo que transportar un paracetamol, ostras. Mm. ¿Te llama la atención Asia? Porque hasta ahora solo has estado en lugares Sí, difíciles en Asia, sí, perdón, sí. en África y en Más Latinoamérica, que Asia, a lo Oriente mejor Medio. el Middle East, sí, Oriente Medio, Mm, muchísimo. De sí. hecho, es como mi misión, a ver cuándo me mandan ya Mm, a Palestina o sí. a Yemen. Sí, sí, ¿Por qué no, ¿por qué no? hombre? Sí, sí, Claro. estoy, sí. Otra cosa no, pero en Yemen cualquier cosa que le envíen falta a los pobrecitos míos les hace, dada la situación que tienen ahora mismo. Parte gracias al gringo, pero bueno, este es otro tema. Es otro tema. Ellos tienen, como tienen 70 países, lo que te comentaba antes que he leído. ¿Tienen alguna en Europa, en lugares en los que tradicionalmente dirías, ¿cómo va a tener Médicos Sin Fronteras? Pero tienen. Generalmente en lugares con un índice de desarrollo medio o medio alto, no, ¿no? Médicos Sin Fronteras España no, pero las otras secciones no te lo sé decir. Claro. Era curiosidad porque siempre está también este típico comentario soez, bajo mi punto de vista, de que las ONGs que se van por ahí a África, aquí también hay gente que lo pasa mal. Aquí hay Bueno, con el COVID Médicos Sin Fronteras España estuvo respondiendo aquí, en Ole, residencias. ole, ole, Sí, ole ellos. entonces aquí ha habido en España y bueno, las otras secciones imagino que también, pero hemos estado casi todo el 2020 respondiendo en España. Ajá. Claro, cuando hacía falta, obviamente. Yo Ya. creo que no era el momento de dejar España a un lado. Ni mucho menos.
Cristina, me quedaría toda la tarde-noche hablando contigo, pero yo creo que vamos a ir cerrando porque ya te he robado bastante tiempo y además porque esto se ha hablado off the record, ahí fuera de cámaras, que vas a venir cuando vuelvas de tu siguiente destino a contarnos cómo fue la experiencia, aunque sea un mini podcast. Un Si mini fíjate, hacemos, podcast. hacemos este formato para ti, ¿eh? Venga, Pero vale. tienes que venir, tienes que venir. Nada, muchas gracias, muchas gracias por venir. Em, de verdad que me encanta escuchar historias como la tuya. Me dejas sin palabras porque, aunque tú has dicho que para ti no es difícil porque lo amas y es tu pasión, creo que es algo tan difícil y que requiere dar tanto de ti como ser humano a otros, aunque sé que no lo haces por eso, que lo admiro. Que eres inspiración y referencia y que a partir de ahora, porque antes no te conocía, y que ojalá vaya todo bien. Cualquier cosa en la que yo te puedo ayudar, me lo dices si hace falta. Me voy a ir a Venezuela a echarte una mano. Cuídate y lo dicho, ojalá podamos vernos cuando vuelvas, o si no, dentro de 2, 3 misiones para que cojas historias y Más que dure más el contar. episodio. Aquí, como puedes ver, siempre pensando en el podcast. Barriendo a No, casa. nada. De verdad, gracias y nada, voy a despedirme ahora de la gente. Muchas gracias a ti. Un placer. Bueno, y como siempre decimos, tronquetes, nos vemos en el próximo Pod Reale.